Bienvenidos a Mundo Urantia. Esta noche, con el espíritu de Halloween flotando en el aire, vamos a hacer algo un poco diferente. Me gusta. ¿Listos para un poco de misterio cósmico? Por supuesto. Halloween siempre invita a mirar hacia lo desconocido. Exacto. Y en esta ocasión lo desconocido viene de la mano del libro de Urantia. Vamos a explorar lo que dice este texto sobre los seres celestiales, esas fuerzas invisibles que, según el libro, juegan un papel fundamental en el universo. Y claro, no podemos evitar compararlos con las figuras que protagonizan nuestras historias de Halloween. Fantasmas, brujas, demonios. Una comparación fascinante sin duda, porque aunque proceden de mundos aparentemente distintos, tanto los seres celestiales como las figuras de Halloween nos hablan de algo que nos intriga, nos atrae y a veces nos aterra. La existencia de otras realidades de fuerzas invisibles que podrían estar actuando a nuestro alrededor. Totalmente. Es como si a través de estas figuras intentáramos dar forma a nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestra curiosidad, por lo que hay más allá de lo que podemos ver y tocar. Exacto. Y el libro de Urantia, con su detallada descripción del universo espiritual, nos ofrece una perspectiva completamente diferente sobre estas fuerzas invisibles. En lugar de fantasmas errantes o espíritus malévolos, nos encontramos con un cosmos ordenado poblado por seres celestiales con roles específicos y un objetivo común: el bien del universo y la evolución espiritual de la humanidad. Esto me está despertando muchísima curiosidad. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo es este universo según el libro de Urantia? ¿Quiénes son estos seres celestiales y qué papel juegan exactamente? Por supuesto, el libro de Urantia describe un universo vastísimo, rebosante de vida y actividad. Un universo donde la Tierra no es más que un pequeño punto dentro de una inmensa red de planetas, sistemas solares y galaxias. Y en este universo existen diferentes niveles de realidad, diferentes dimensiones habitadas por una increíble variedad de seres espirituales. ¡Wow! Es una imagen que realmente expande nuestra perspectiva. O sea, ya no estamos hablando solo de fantasmas y demonios, sino de una jerarquía cósmica completa, con seres de diferentes rangos y funciones. Exacto. Y dentro de esta jerarquía, cada ser celestial tiene una tarea específica, un papel que desempeñar en la gran obra del universo. Me encanta esta idea de un gran equipo cósmico trabajando entre bastidores. Y podríamos hablar de algunos de los jugadores estrella de este equipo. ¿Quiénes son los seres celestiales más destacados en el libro de Urantia? Claro que sí. Empecemos, por ejemplo, por los serafines. En el libro de Urantia se les describe como ángeles guardianes, seres de luz y amor, cuya misión es acompañar y proteger a los seres humanos. Y lo más sorprendente es que, según el libro, cada uno de nosotros tiene asignado uno o dos serafines que nos guían en nuestro camino. Es una diferencia fundamental. Mientras que los fantasmas se suelen asociar a emociones negativas como el miedo, la tristeza o la culpa, los serafines representan la bondad, la compasión y el amor incondicional. Su función no es asustarnos, sino guiarnos, inspirarnos y ayudarnos a evolucionar espiritualmente. Es una visión mucho más reconfortante, sin duda. Y hablando de jerarquías celestiales, ¿qué hay de los arcángeles? He oído hablar mucho del arcángel Miguel, por ejemplo. ¿Qué papel juega en este universo? El arcángel Miguel es sin duda una de las figuras más prominentes del libro de Urantia. Se le describe como un ser de altísimo rango con un papel fundamental en el gobierno del universo. Miguel de Nevadón, como se le conoce en el texto, es un hijo creador, un tipo de ser celestial responsable de guiar y proteger mundos enteros. Imagina la responsabilidad de un ser así. Es increíble. Es como si fuera el gobernador de un planeta entero. Y de nuevo, la diferencia con los espíritus que solemos asociar a Halloween es abismal. Mientras que los arcángeles representan la fuerza, la justicia y el orden divino, los espíritus se suelen representar como entidades errantes, a veces incluso poco caóticas o perdidas. Efectivamente, los arcángeles como Miguel de Nevadón no solo representan un poder superior, sino también una sabiduría y una bondad inmensas. Su objetivo es guiar a los mundos hacia la luz, hacia la armonía, hacia un estado de evolución espiritual cada vez mayor. Y hablando de figuras maternales, ¿qué me dices del espíritu madre que menciona el libro de Urantia? ¿Qué papel juega en este universo tan complejo? El espíritu madre es una presencia esencial en cada universo local. Se la describe como una fuerza nutricia amorosa que sostiene y guía a los hijos creadores en su tarea de administrar los mundos. Es una figura que representa la compasión universal, la sabiduría profunda y la energía creativa que da vida a todo el universo. Es una imagen realmente hermosa, llena de bondad y de luz. Y de nuevo contrasta fuertemente con algunas de las figuras que asociamos a Halloween, como las brujas o los demonios, que a menudo representan fuerzas más oscuras o incluso malévolas. Es cierto, mientras que el espíritu madre encarna la energía creativa y amorosa del universo, algunas figuras de Halloween encarnan nuestros miedos a lo desconocido, a lo que se escapa de nuestro control, a las fuerzas que podrían hacernos daño. Es como si a través de estas figuras proyectáramos nuestras propias ansiedades e inseguridades
¿No te parece? Sin duda, Halloween en el fondo es una forma de confrontar nuestros miedos, de darles forma a través de historias y disfraces. Pero el libro de Urantia nos ofrece otra perspectiva, la posibilidad de que más allá de nuestros miedos existan fuerzas benevolentes, que trabajan por nuestro bien, que nos guían y nos protegen, incluso cuando no somos conscientes de ello. Es una idea que sin duda nos invita a reflexionar. Pero ahora, si te parece bien, me gustaría que exploráramos un poco más a fondo el lado oscuro de esta ecuación. Hablemos de esas figuras que tanto nos fascinan, aunque nos den un poco de miedo. Los fantasmas, las brujas, los demonios. ¿Qué nos dicen estas figuras sobre nosotros mismos, sobre nuestras creencias y nuestros miedos? Me parece una excelente idea. Adentrémonos en el mundo de las sombras, en el corazón de nuestras historias de Halloween. Preparad vuestras linternas. Empecemos por los fantasmas, esas figuras que tanto nos intrigan y a la vez nos inquietan. En el imaginario popular, los fantasmas son almas que por alguna razón no han podido descansar y permanecen atrapadas en el mundo de los vivos. A menudo se les asocia con lugares abandonados, casas antiguas, incluso con objetos que conservan la energía de su pasado. Es cierto. Y la imagen de fantasma clásico nos produce una mezcla de fascinación y miedo, ¿verdad? Pensar en la posibilidad de que un espíritu del pasado pueda manifestarse en nuestro presente. Exacto. Y si analizamos un poco el porqué de este miedo, creo que encontramos una clave importante para entender la diferencia entre la visión del libro de Urantia y la perspectiva más tradicional de Halloween. Mientras que el libro de Urantia nos habla de un universo espiritual ordenado donde cada ser tiene un propósito y una función clara, la figura del fantasma representa en cierto modo lo contrario. El desorden, lo impredecible, la falta de control. Entiendo. Es como si el fantasma representara la ruptura del orden natural, la irrupción de lo desconocido en nuestro mundo cotidiano. Y eso, claro, nos genera incertidumbre, miedo a lo que no podemos controlar. Precisamente. Y si lo comparamos con la figura del serafín, por ejemplo, la diferencia es aún más evidente. El serafín es un guardián, un guía, un ser que vela por nuestro bienestar. El fantasma, en cambio, es una presencia errática, a veces incluso perturbadora, que no parece tener un propósito claro. Es una diferencia fundamental. Y creo que también está relacionada con la forma en que interactuamos con estas figuras. A los serafines, aunque sean invisibles, podemos invocarlos, pedirles ayuda a sentir su presencia reconfortante. Con los fantasmas, en cambio, la interacción suele ser más bien accidental, inesperada, y a menudo nos provoca miedo o rechazo. Totalmente. Y esto nos lleva a otro punto importante, la motivación de estas figuras. Mientras que los seres celestiales actúan siempre desde el amor, la compasión y el deseo de ayudarnos a evolucionar, la motivación de los fantasmas es mucho más ambigua. A veces se les atribuyen sentimientos de venganza, de tristeza, de apego a lo material, incluso de envidia hacia los vivos. Es como si los fantasmas en el fondo representaran aspectos de nosotros mismos que no queremos aceptar o que nos dan miedo. El rencor, la culpa, el apego al material, la dificultad para dejar el pasado. Exacto. Y aquí es donde Halloween, con su mezcla de humor y terror, nos permite jugar con estos miedos, exorcizarlos de alguna manera. Nos disfrazamos de fantasmas, de brujas, de monstruos, y por un día nos permitimos explorar ese lado oscuro de la realidad de nuestra propia psique. Es una forma de confrontar nuestros miedos, de reírnos de ellos, de quitarles un poco de poder. Y eso al final puede ser muy liberador. Sin duda. Pero no podemos olvidar que Halloween también nos presenta otras figuras, además de los fantasmas. Figuras que representan fuerzas más oscuras, más abiertamente malévolas. Demonios, brujas, criaturas de la noche. Es cierto. Y estas figuras también nos hablan de nuestros miedos, pero desde una perspectiva diferente. Mientras que el fantasma representa lo desconocido, lo impredecible, el demonio representa la maldad consciente, la fuerza que busca hacernos daño de forma deliberada. Exacto. Y si lo comparamos con la visión del libro de Urantia, la diferencia es abismal. En el universo descrito por el libro no hay lugar para el mal gratuito, para la maldad, por la maldad. Las fuerzas oscuras, si existen, son siempre una consecuencia de la ignorancia, del egoísmo, de la falta de evolución espiritual. Es decir, que incluso las fuerzas que podrían considerarse negativas tienen en el fondo una función en el proceso de evolución del universo. Es como si todo formara parte de un gran plan donde cada ser, cada experiencia tiene un papel que desempeñar. Esa es la idea central del libro de Urantia, un universo donde todo está conectado, donde cada acción tiene una consecuencia, donde incluso el sufrimiento y el dolor tienen un sentido dentro del proceso de aprendizaje y evolución. Es una visión muy diferente a la que nos presenta Halloween, ¿verdad? Mientras que el libro de Urantia nos habla de un universo ordenado con un propósito claro, Halloween nos recuerda que la vida también tiene un lado oscuro, un lado caótico e impredecible que no siempre podemos controlar. Efectivamente. Y creo que ambas perspectivas, aunque aparentemente contradictorias, nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la realidad. Por un lado, el libro de Urantia nos ofrece una visión esperanzadora, una guía para nuestro camino espiritual. Por otro lado, Halloween nos recuerda que no podemos ignorar las sombras, los miedos, las dudas que también forman parte de nuestra experiencia humana. Es un equilibrio interesante. Y creo que Halloween, con su mezcla de humor y terror,
nos ayuda a integrar estas dos visiones del mundo. La luz y la sombra, la esperanza y el miedo, la búsqueda de la evolución espiritual y la aceptación de nuestra propia imperfección. Totalmente de acuerdo. Y si lo pensamos bien, esta dualidad también está presente en la propia tradición de Halloween. No solo celebramos lo terrorífico, sino también lo divertido, lo festivo, la posibilidad de disfrazarnos y jugar con nuestra identidad. Es como si a través de la máscara pudiéramos explorar diferentes facetas de nosotros mismos sin miedo a ser juzgados. Es una forma de liberarnos, de conectar con nuestra creatividad, de reírnos de nuestros miedos. Y creo que esta actitud lúdica, esta capacidad de encontrar el humor incluso en lo que nos asusta, es muy importante para afrontar la vida con una perspectiva más abierta y flexible. Sin duda. Y si conectamos esta idea con la visión del libro de Urantia, creo que encontramos un punto de encuentro muy interesante. Aunque el libro se centra en la evolución espiritual, en la búsqueda de la perfección, también nos habla de la importancia del humor, de la alegría, de la capacidad de disfrutar del viaje incluso con sus altibajos. Es como si el libro de Urantia nos dijera: sí, busca la luz, la sabiduría y la evolución espiritual, pero no te olvides de disfrutar del camino, de reírte de tus errores, de celebrar la vida con todo lo que implica lo bueno y lo malo. Exacto. Y creo que Halloween, con su mezcla de humor y terror, de celebración y reflexión, nos recuerda que la vida es un viaje complejo, lleno de contrastes, donde lo importante es aprender a navegar por las diferentes dimensiones de la realidad, sin perder la capacidad de asombro, de juego, de conexión con nuestra propia esencia. Y para terminar con esta parte de la conversación, me gustaría retomar la figura de los espíritus errantes que mencionamos al principio. Esa idea de almas que no han podido descansar y vagan sin rumbo por el mundo de los vivos. ¿Crees que esta imagen tiene alguna relación con lo que dice el libro de Urantia sobre el proceso de la muerte y la transición hacia el mundo espiritual? Es una pregunta muy interesante. Y creo que la respuesta es compleja porque el libro de Urantia nos ofrece una visión del mundo espiritual muy diferente a la que encontramos en las historias tradicionales de fantasmas. Entiendo. ¿Podrías explicarnos un poco más en detalle esa visión del libro de Urantia? ¿Qué ocurre con nuestra alma después de la muerte? ¿Es posible que un alma quede atrapada en el mundo de los vivos como sugieren las historias de fantasmas? Por supuesto, adentrémonos en el misterio de la muerte y la vida después de la muerte, según la perspectiva del libro de Urantia. El libro de Urantia nos presenta una visión muy esperanzadora sobre la muerte. En lugar de verla como un final, la describe como una transición, un paso hacia un nuevo nivel de existencia. Según el libro, cuando morimos, nuestra alma, nuestra esencia espiritual, no se extingue, sino que continúa su viaje en un nuevo plano de realidad. Eso suena muy reconfortante, sobre todo si lo comparamos con la imagen del fantasma atrapado en el mundo de los vivos, incapaz de encontrar la paz. Exacto. El libro de Urantia nos asegura que la muerte no es un callejón sin salida, sino una puerta que se abre a nuevas posibilidades de crecimiento y evolución espiritual. Y en este sentido, la idea de un espíritu atrapado no tiene cabida en la cosmología del libro. Entiendo. Pero entonces, ¿cómo explica el libro de Urantia esas experiencias que muchas personas relatan sobre apariciones, presencias fantasmales o incluso la sensación de estar en contacto con un ser querido que ha fallecido? Es una pregunta que ha generado mucho debate incluso entre los estudiosos del libro de Urantia. Y la verdad es que el libro no ofrece una respuesta definitiva a este tipo de fenómenos. Lo que sí nos dice es que el universo espiritual es mucho más complejo de lo que podemos imaginar, y que existen diferentes niveles de realidad, diferentes dimensiones que interactúan entre sí de formas que aún no comprendemos del todo. Es decir, que no se descarta la posibilidad de que existan algún tipo de contacto entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual, pero este contacto no se debería interpretar necesariamente como la presencia de un alma atrapada o sufriendo. Exacto. El libro de Urantia enfatiza que la muerte es un proceso natural, una parte integral del plan divino, y que las almas que han fallecido están en manos de seres celestiales que las guían y les ayudan en su transición hacia nuevos niveles de existencia. Es una visión que sin duda nos invita a replantearnos nuestra propia relación con la muerte. En lugar de verla como algo terrorífico o como un final absoluto, podemos empezar a concebirla como una etapa más de nuestro viaje espiritual, una oportunidad para seguir creciendo y evolucionando. Totalmente. Y creo que esta perspectiva que nos ofrece el libro de Urantia puede ser muy liberadora, especialmente para aquellas personas que tienen miedo a la muerte o que están pasando por el duelo de un ser querido. Sin duda, saber que la muerte no es el final, que la esencia de nuestros seres queridos sigue existiendo en otro plano de realidad, puede ser un gran consuelo. Y para conectar esta idea con la temática de Halloween, creo que podemos decir que tanto el libro de Urantia como la tradición de Halloween, aunque desde perspectivas diferentes, nos invitan a reflexionar sobre la muerte, a confrontar nuestros miedos y a buscar respuestas a las grandes preguntas sobre la vida del universo y lo que hay más allá de nuestra experiencia terrenal. Es cierto, Halloween, con su mezcla de humor y terror, nos permite explorar el misterio de la muerte de una forma más lúdica, más simbólica.
Y el libro de Urantia, con su lenguaje más complejo y filosófico, nos ofrece una visión más detallada y esperanzadora sobre la vida después de la muerte. Al final, ambas perspectivas nos ayudan a ampliar nuestra comprensión de la realidad, aceptar que muchas cosas que aún no sabemos y mantener la mente abierta a nuevas posibilidades. Y creo que esa actitud de apertura, de curiosidad, de búsqueda constante es la mejor forma de afrontar los misterios de la vida y de la muerte. Totalmente de acuerdo. Y para ir cerrando esta inmersión en el mundo de los seres celestiales y las figuras de Halloween, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para reflexionar. Me encanta. Adelante, dispara. Si bien el libro de Urantia enfatiza la existencia de seres celestiales benevolentes que guían y protegen a la humanidad, es posible que algunas de las figuras de Halloween, con sus connotaciones más oscuras o inquietantes, representen también aspectos de nuestra propia psique, de nuestros miedos o de nuestras experiencias no resueltas. ¿Podrían estas figuras, en cierto modo, estar reflejando las complejidades del camino espiritual que describe el libro de Urantia con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de oscuridad? Esa es una pregunta realmente interesante, que nos invita a seguir explorando la conexión entre el mundo espiritual y nuestra propia experiencia humana. Y creo que la respuesta, como muchas de las cosas en la vida, no es sencilla, sino que requiere de una profunda reflexión personal. Exacto. Y creo que la invitación a la reflexión es precisamente uno de los regalos más valiosos que nos ofrecen tanto el libro de Urantia como la tradición de Halloween. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros en esta inmersión tan especial. El placer ha sido mío. Y a vosotros, queridos oyentes, gracias por acompañarnos en Mundo Urantia. Esperamos que esta inmersión en el mundo de los seres celestiales y las figuras de Halloween os haya inspirado a seguir explorando los misterios del universo y las enseñanzas del libro de Urantia. Hasta pronto. Hasta la próxima.